Buenos días, señores alumnos. Muy bien, siendo las 10:53 del día 2 de noviembre, iniciamos nuestra sesión número 15. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del capacitor. Muy bien, la clase pasada habíamos revisado lo que son los capacitores, ¿no? En lo que era asociación. Hoy vamos a ver algunos ejercicios, primero acerca de la estructura de un capacitor, de la parte geométrica de un capacitor. Algunos ejemplos en los cuales hagamos cálculos basados en su geometría. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Vamos a tener acá. A ver, este es nuestro primer ejercicio. Nos habla de un capacitor. Dice, se tiene un capacitor de placas planas, paralelas y rectangulares colocadas horizontalmente a la distancia de igual 5 milímetros. Dice, al cerrar el interruptor, las placas se cargan generando un campo uniforme entre ellas. Ya, un punto importante, un campo uniforme, un campo constante entre ellas. Se pide calcular A, la intensidad del campo eléctrico, B, la capacidad eléctrica del capacitor, la carga de cada placa, la densidad superficial de carga en cada placa, la fuerza de atracción entre las placas y la energía almacenada. Muy bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Vamos a ver acá. Acá. Muy bien. Acá tenemos el ejercicio. Entonces, nos está pidiendo en primer lugar la intensidad de campo eléctrico. Muy bien. Entonces, para yo poder determinar la intensidad de campo eléctrico, poder la primera parte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer uso de nuestras fórmulas. En las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Hay una que relaciona el campo eléctrico con el potencial. O sea, los datos que tenemos nosotros son solamente el potencial, ¿ya? Que tenemos acá. Este es nuestro dato, potencial, la distancia entre las placas, ¿ya? Y bueno, la característica que son placas paralelas rectangulares, ¿no? Pero son solo estos dos datos básicamente los que tenemos. Pues bien, entonces hay una fórmula que me relaciona el campo eléctrico con el potencial, ¿ya? Esa fórmula es E, campo eléctrico, es igual al potencial que está presente entre las placas, al potencial, en este caso AB, el potencial AB, respecto a la distancia de separación entre las placas. ¿Ya? ¿Esto de dónde viene esta fórmula? Esto viene de la fórmula que es así, potencial entre A y B, que es igual a la integral del campo eléctrico multiplicado por una diferencial de quién, una diferencial de longitud. ¿Ya? Viene de esto. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, bueno, acá es menos, ¿no? Menos es la fórmula. Entonces, como el campo es constante, la distancia la conocemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajar directamente con valores constantes, entonces usamos esta fórmula, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Un campo uniforme entre ellas. La distancia también es constante, entonces no hay mucha variación. Entonces pues, va a salir todo el integral, ¿no? Es como que acá integremos, si bueno, vamos a la fórmula, vamos a integrar, tomamos como referencia un 0, ¿no? Un valor de 0, entonces se va a mover desde los 5 milímetros, desde D, por así decirlo, desde D hasta 0, ¿no? Desde D hasta 0. Se mueve en sentido contrario, ¿no? Recuerden que las cargas se van a mover de donde es de menor potencial hacia donde hay mayor potencial. De acuerdo a la gráfica que tenemos acá, esta placa va a ser positiva,
¿ya? Esta placa es positiva, mientras que esta placa se vuelve negativa. Entonces, ¿dónde hay más potencial? En la placa A, la placa superior, en la placa A. Entonces, el campo eléctrico va a ser así, está acá hacia acá abajo, acá es el campo eléctrico E, ¿listo? Y las cargas, ¿cómo se van a mover? Las cargas se mueven en sentido contrario. Un electrón que está acá se va a mover en sentido contrario, hacia la placa positiva, ¿ya? Este es un electrón. Entonces se mueve en sentido contrario. Entonces estamos haciendo un trabajo al mover las cargas desde la placa B hacia la placa A. ¿Listo? Entonces, si yo tomo como referencia, así, que este es mi eje X, y hacia acá abajo está mi eje Y, así si lo tomo así, entonces acá sería mi 0, este es mi 0, y hasta acá abajo va a ser la distancia D. Por eso la carga se mueve desde D hasta 0. Entonces, si yo resuelvo esta integral, como les digo, con valores constantes, E va a salir fuera. Entonces, DL va a ser igual a 0 menos D. El menos con el menos se pierde. Entonces sería E por D. Entonces, esto me va a dar igual a E por D. ¿Listo? De donde despejando tenemos esta fórmula, esta ecuación. Entonces, de acá es que se obtiene esta fórmula. Muy bien, entonces ahora sí nos toca reemplazar valores. El campo eléctrico va a ser igual al potencial, que viene a ser 50 voltios sobre la distancia, que es 5 milímetros, todo en unidades fundamentales, que sería 5 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Es mejor trabajar con unidades de ingeniería. Siempre es mejor así. El valor 5 y ya los milímetros 10 a la menos 3. Es mucho mejor que estar 0.005. Mejor es trabajar así. 5 por 10 a la menos 3. Esto nos va a dar que el campo eléctrico va a ser igual a 10, ¿no? 50 entre 5, 10. Y ven, ahora el exponente sube, menos 3 sube como por 10 a la 3 unidades voltios por metro, ¿no? Entonces, esta es mi respuesta de la primera parte. Entonces, el campo eléctrico que se ha formado entre las placas es igual a 10 por 10 a la 3 voltios sobre metro. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera parte de este problema, la parte A. Ahí tenemos la parte A. Entonces, bueno, no creo que haya acá inconvenientes. Está sencillo, es la fórmula nada más. Tienen que aplicar. Para la parte B, para la parte B, nos está pidiendo que nosotros calculemos, para la parte B nos pide calcular la capacidad eléctrica. ¿Sí? La capacidad eléctrica. Entonces, si yo necesito calcular la capacidad eléctrica, el C, ¿qué tenemos? ¿Ven? Acá dice, ¿no? La capacidad eléctrica del capacitor. ¿Qué habíamos dicho nosotros de la capacidad? Que la capacidad dependía de las características, ¿sí? ¿Recuerdan? De las características de la placa. Bien, a ver, acá no llegó a salir este dato. A ver, no sé por qué ha pasado acá, no ha salido. Bueno, acá el área de las placas es dato. Vamos a ponerlo acá. El área de las placas. Ya después lo corrijo en lo que les voy a enviar. El área de las placas es 9pi por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo. Este es el área de las placas. ¿Ya? Entonces,
Recordamos nosotros que la capacitancia está expresada en función o depende de las características geométricas del capacitor, ¿no? Y hay una fórmula para ello. Me dice que C es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia entre las placas. Esa es una fórmula. Muy bien. Entonces, tenemos los datos. Vamos a reemplazar acá. Acá podemos hacer dos cosas. Podemos trabajarlo todo con exponenciales. A ver, vamos a trabajar con exponenciales. A ver, sería acá. Epsilon sub 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12 multiplicado por el área que hemos visto que es 9 pi por 10 a la menos 3. 9 pi, acá pi sería 3.1416 por 10 a la menos 3. Listo. Todo esto sobre 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Muy bien. Entonces acá ya tenemos, no sé, tenemos que acá operar. Acá 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 se va. Sería acá 8.85 por el 9. Todo esto entre 5 por pi. A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto les sale a ustedes? A ver. Y lo dejan expresado por 10 a la menos 12. A ver, ¿cuánto les sale? 50. A ver, les sale 50. ¿Sí? Punto 04 ¿Ya? ¿No? por Está 10 a bien, la menos 12. 50 por 10 a la menos 12, ¿no es cierto? Ajá, sí. Muy bien. Entonces, 50 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Ese es el valor. Recuerden, la unidad de la capacitancia es el farad. Muy bien. Pero nosotros, la respuesta está muy bien, no hay ningún problema, está muy bien. Pero la representación más común es que se diga que el capacitor es de 50, 10 a la menos 12 sería pico farads, ¿ya? Esa es la representación más común, es lo que, así como se expresa, ¿ya? Entonces, acá tendríamos que, esta es mi respuesta de la parte B. La capacitancia de este capacitor es de 50 picofaradios. Muy bien. Y ya tenemos la parte A, la parte B. A ver, subimos un ratito, a ver. Nos dice la parte C, la carga en cada placa. Muy bien, la carga en cada placa. Entonces, parte C, la carga en cada placa. También tenemos una fórmula. Recuerden que hay una fórmula que me dice que la carga en un capacitor está en función de quién, de C que multiplica a B, donde C es la capacitancia y B es la diferencia de potencial, ¿no? Entonces esto va a ser igual a C por el potencial que tenemos entre A y B. Muy bien. Entonces, ir reemplazando datos, ustedes ya han sacado. Acá tenemos que son 50
por 10 a la menos 12. Listo, por 10 a la menos 12. Y el potencial que era 50 voltios, ¿no? Sí, 50 voltios. 50 voltios. Entonces, la carga, podemos dejarlo, solo multipliquen nada más a las cosas 50 por 50 y dejan el 10 a la menos 12. ¿No? Pues entonces vamos a tener, a ver, 2500. perdón, 2500. ya les va a salir entonces los 2500, ¿sí? 2500 por 10 a la menos 12, no se ven las unidades, la carga sería menos 12 coulombs, ¿ya? Coulombs. Entonces, pero esto también es otra cosa más que esto es igual a, dice la menos 12, como acá es una cantidad muy grande, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, a 2.5 por 10 a la menos 9 coulomb, que es igual a 2.5 nano, 10 a la menos 9 nano coulomb, que es una representación mucho más común, ¿ya? Una representación más común. Entonces, ahí tenemos ya la parte C, es el cálculo de la carga que se almacena. Entonces, fíjense en estos valores, como estamos obteniendo, simplemente con tener el potencial y la distancia entre placas y bueno, el área, ¿no? En conocer la geometría del capacitor. Solo conociendo la geometría del capacitor y el voltaje que le voy a aplicar, miren toda la información que yo puedo obtener. El campo, el valor de capacitancia y la cantidad de carga acumulada. Muy bien. La parte D, veamos acá, la parte D que nos dice la densidad superficial de carga en cada placa. La densidad superficial. Densidad superficial. ¿Recuerdan de campo eléctrico para cargas continuas? Decíamos que la densidad superficial, sigma, ¿a qué era igual? ¿No? La densidad superficial, ¿a qué era igual? Era igual a la carga distribuida por, como es superficial, por área. Carga sobre área. Entonces, esto va a ser igual a la carga, ya la hemos calculado, ya me lo han dicho, acá podemos ponerla 2500 o 2.5, cualquiera de las dos, no hay problema, tiene que darme lo mismo, por 10 a la menos 12, sobre el área que era, el área que teníamos acá era 9 pi por 10 a la menos 3, que es igual a 9 pi por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Muy bien. Y esto me va a dar que la densidad superficial de carga va a ser igual a 2500 entre 9 pi, 10 a la menos 3 sube, como 10 más 3, acá va a quedarme 10 a la menos 9. ¿Cuánto sería esto? A ver cuánto le sale.
2500 entre 9 por 3.1416, 9 pi. A ver cuánto le sale. $88. 88.4. ¿Sí? Debe salir eso, 88.4 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Solo operen acá nada más. No se compliquen con poniendo 2500 por 10 a la menos. No, no. Solo esto nada más. Acá, operando 2509 pi, más fácil es 88.4. Sale 88.77. Punto Punto 88. 41. 31, sí. Ya, entonces ponemos así, 41 me están diciendo, está bien. Listo, por 10, como les repito, menos 12, menos 3 sube con más 3, menos 12 más 3, menos 9. Menos 9, ¿cuáles son las unidades? Coulomb sobre metro cuadrado. Listo, ya tenemos. Listo, ese es el valor. O si quieren también 88.41 nanocoulomb sobre metro cuadrado. También es la misma respuesta, es igual, no hay problema. Listo, entonces esta es mi respuesta de la parte D. Ya tengo la densidad superficial de carga. Muy bien, la parte E me dice ahora, ¿qué me piden calcular en la parte E? En la parte E me piden, a ver, veamos. Me dice la fuerza de atracción entre las placas. ¿Ya? La fuerza de atracción. Muy bien. A ver, la fuerza de atracción entre las placas. A ver, ¿alguna idea? La fuerza de atracción entre las placas. Acá sería igual. A ver. Acá habíamos calculado un campo eléctrico ya. En la región. ¿Sí? En toda esta región calculamos nosotros un campo eléctrico. Entonces, recuerdan que hay una fórmula que dice que la fuerza eléctrica es igual, vamos a ponerle acá a un campo eléctrico, un campo eléctrico prima para que no se confunda con el de arriba. Campo eléctrico por el valor de la carga. ¿Recuerdan? Esta es una fórmula. Nosotros habíamos determinado esta fórmula. Era, cuando vimos campo eléctrico, vimos que había una fórmula que nos relacionaba el campo con la fuerza. Y era que la fuerza es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga. Muy bien. Pero ya nosotros hemos calculado un campo eléctrico acá arriba. Ya hemos calculado. Pero, ¿qué resulta? Que el campo eléctrico que está acá, en esta región, ¿a quién se debe? Se debe a la placa superior, pero también se debe ¿a quién? A la placa inferior.
¿Sí? ¿Lo entienden esa parte? A ver, es como que yo tenga así, miren. Yo tengo acá una placa. Acá vamos a tener mi placa, una de las placas. Vamos a ponerla acá así, mi placa. Entonces, esta placa está al positivo. Acá tenemos mi otra placa. ¿Ya? Esta es mi otra placa que va a estar al negativo. Muy bien. Entonces, la placa positiva crea un campo eléctrico de esta manera. Vamos a dibujarlo así. Un campo eléctrico de esta forma. ¿Ya? Así, de esta manera. Este es el campo E, llamémosle, hemos llamado las placas E sub A. Muy bien. Esta era la placa A, esta es la placa B, así las hemos llamado. Entonces, este es mi campo debido a la placa A. Y debido a la placa B, ¿cómo es el campo? Debido a la placa B, ¿cómo es el campo? Es entrando a la placa. Así. Así. ¿Listo? Donde en azul tenemos a E sub B. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es que en esta región, entre ambas placas, tenemos dos campos. Uno producido por la placa superior y otro producido por la placa inferior. El E que yo he calculado anteriormente, ese E es igual a que a la suma de ambos campos, a E sub A más E sub B. A eso es igual. ¿Qué me dice en el enunciado del problema en la parte superior? Tiene un compositor de placas planas, paralelas y rectangulares. Las dos placas son iguales. Entonces, si las dos placas son iguales, tienen la misma carga, entonces los campos también van a ser iguales. Entonces, si los dos campos son iguales, ¿no? Si yo pongo acá, pero EA es igual a EB, son iguales. Entonces, si son iguales, yo puedo tener acá que, si los dos son iguales, pues como que diga acá 2EA, ¿no? 2EA, EA es igual al campo E. Por lo que el campo EA va a ser igual al campo E entre 2. A ese es igual. ¿Listo? Y lo que yo necesito acá es la fuerza que ejercen entre placas. Entonces, la fuerza que hace la placa A sobre la placa B, yo solo necesito conocer acá el valor del campo EA y multiplicarlo ¿por quién? Por la carga que almacena cada placa. Entonces acá sería, vamos a poner entonces acá la fuerza eléctrica va a ser igual a EA por la carga Q. Y esto va a ser igual a E medios por la carga Q. Reemplazando valores, voy a tener que E me salió 10 por 10 a la 3. Va a ser igual a 10 por 10 a la 3. Todo esto sobre 2 por el valor de la carga, que es igual a 2500 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da de resultado? ¿Cuánto les va a dar esto? Acá la fuerza eléctrica final. La fuerza eléctrica que va a haber entre las placas. Si calculamos de A hacia B o de B hacia A, va a ser lo mismo.
La fuerza eléctrica va a ser igual a, si operan, va a salirles, que acá es igual a 12.5, lo pueden verificar por favor. A ver, multiplicando 12.5. Sí, acá 10 entre 5, 5 por 1500. Y acá sería por, acá sería menos 12, más 3, menos 9. Corriendo los puntos sería acá por 10 a la menos 6. Es una fuerza Newton. A ver, verifiquen, ¿está correcto? ¿No? Es como que, bueno, pues acá 12.500 por 10 a la menos 9, ¿no? Corriendo los puntos, un valor más, un valor un poco más bajo, ¿no? ¿Sí? ¿Está conforme? A ver, para la parte F, ¿no? Hay una parte F. Me pide calcular, ¿qué dice? La energía almacenada. La energía almacenada, ¿cómo la calculamos? También tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula acá. Vamos a ver. En la cual me dice que la energía almacenada, ¿ya? Vamos a poner la fórmula, me dice la energía U, energía eléctrica almacenada, es igual a un medio del valor de la capacitancia que multiplica al voltaje, a la diferencia de potencial o al voltaje al cuadrado. Muy bien, tenemos dos valores, ya hemos calculado. Entonces la energía eléctrica va a ser igual a un medio por C. ¿Cuánto valía la capacitancia? Verificamos acá. La capacidad vale 50 por 10 a la menos 12. Muy bien. Hacer acá a 50 por 10 a la menos 12. Muy bien. Y el voltaje es igual a, el voltaje era 50 voltios. 50 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si nosotros operamos todo esto, vamos a tener que la energía almacenada en el capacitor es igual a, acá sería 25 por 50, les va a salir todo esto 6.25 por 10 a la menos 8 a la menos 8 es energía, la unidad es el Joule. ¿Listo? Ahí tenemos mi respuesta final. Muy bien, entonces fíjense en este ejercicio cómo hemos obtenido bastante información de este capacitor, la energía, la fuerza entre las placas, la densidad superficial en cada placa, ¿no? La carga que se almacena, la capacitancia, el campo eléctrico, toda la información que hemos obtenido solo conociendo aspectos geométricos de este capacitor, el área de cada placa y la distancia de separación entre placas. ¿Ya? ¿Listo? Todo esto y el voltaje al cual, que va a crear la diferencia potencial necesaria para que este capacitor empiece a trabajar. Conociendo solamente
estas tres características, miren toda la información que yo he podido obtener. ¿Ya? Entonces acá solo es manejo de fórmulas, ¿ya? Solo manejo de fórmulas y con eso pueden ustedes resolver los problemas. ¿Ya? Entonces no son fórmulas complicadas, ¿ya? Fíjense, todo es álgebra. Acá todo es álgebra, no hay nada de diferente. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría ser diferente? Pero no en nuestro caso, pero ¿qué podría darse acá? Que el campo no sea constante, ¿no? Entonces acá la integral ya sería diferente, ¿no? Es lo único, porque la distancia siempre va a ser constante, la distancia no va a cambiar, a no ser que se trate de un capacitor en el cual se esté variando la distancia de separación. Hay algunos capacitores que sí lo hacen, ¿no? O por ejemplo, en el caso de algunos sensores, ¿no? Sí, esto va a variar, ¿no? Comenzamos a variar la distancia entre placas, ¿no? Pero no es algo que sea muy común, ¿no? La idea es saber cómo trabaja todo este sistema, ¿no? De almacenamiento de energía y cómo yo puedo hacer algunos cálculos. ¿Ya? Los capacitores que se utilizan en circuitos electrónicos se pueden resolver de esta manera, ¿no? Para tener una idea más clara de la cantidad de carga que pueden almacenar, la densidad superficial entre las placas, ¿no? Entonces, son cálculos más que nada físicos, pero fíjense todo lo que podemos obtener con estos parámetros, ¿no? Para calcular algunas características de este capacitor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que todavía no está quedando claro? ¿Está todo conforme? Muy bien. A ver, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Muy bien. Tenemos ahora un ejercicio en el cual nos dice determinar cuál sería la nueva capacidad de un capacitor de placas planas, rectangulares y paralelas de capacidad C sub 0 igual a 5 microfaradios. Si se duplicaran sus dimensiones y la distancia entre las placas se redujera a la mitad. Entonces, vamos a tener una idea clara qué es lo que pasa acá. Tenemos acá un primer capacitor, vamos a dibujarlo así. Perdón, vamos a dibujar acá nuestro capacitor. Pongamos que es algo así. ¿Ya? Supongamos que es algo así nuestro capacitor. Ahí están las placas. Esta es la placa superior y la placa inferior. Muy bien. ¿Qué características tiene? No nos da mucho dato, pero nos dice que la capacidad acá es de 5 microfarads. Entonces vamos a poner que este capacitor C es igual a 5 microfarads. De 5 microfarads. Muy bien. C sub 0, ya nuestro primer capacitor. Pero ¿qué podemos ir distinguiendo acá? Que, bueno, obviamente este de acá va a tener acá un área. Tiene acá un área. Va a tener también lo que es una distancia de separación, que la vamos a llamar D, una distancia D. ¿Listo? Tiene un área A y una distancia D. No nos especifica el problema, pero vamos a ponerle así, un área A y una distancia D. Ahora nos dice que tenemos otro capacitor, ¿ya? Que es el cual me piden calcular, en el cual si duplicamos sus dimensiones, ¿ya? Entonces, pero la distancia entre placas se reduce. Entonces, eso significa duplicar el área. Entonces, lo vamos a hacer mucho más grande, ¿no? Entonces, un capacitor mayor, más grande, suman algo así, es igual, la placa A, igual acá abajo va a estar la placa inferior. ¿Sí? Entonces, acá, en este caso, el área nos dice se ha duplicado. Entonces, esta área prima, ¿no? Va a ser la de acá, y acá también va a tener una distancia prima, una nueva distancia. Van a cambiar. ¿Listo? De prima.
Nos están pidiendo calcular la nueva capacitancia, ¿no? Vamos a poner acá un C', ¿a qué sería igual? Entonces, ¿qué tenemos nosotros como conocimiento? Nosotros conocemos que sabemos acá, que A', de acuerdo al problema, A' va a ser igual a dos veces, duplicar dos veces el área, mientras que D' va a ser igual a D medios. Listo, A D medios. A eso va a ser igual. ¿Listo? Hasta ahí estamos. A ver, si se duplican sus dimensiones. Si se duplican sus dimensiones, la distancia de la placa se redujera a la mitad. Este está bien. Ah, ya, perdón. Acá hay un detalle. Es un capacitor de placas rectangulares. Entonces, en sus dimensiones, vamos a ponerlo acá, a ver. Y a la dimensión, este sería como decir, este es A. A ver acá. Este es A y este es B. Este es A' y este es B'. ¿Sí? Entonces, si yo duplico las dimensiones, es por eso que no me fijé bien, se duplican las dimensiones, quiere decir duplicamos A' y B'. Entonces quiere decir que esto todavía no, esto no, ¿ya? Eso no. Entonces, si yo voy a duplicar las dimensiones, ¿vale? Significa que A' va a ser igual a 2 veces A. ¿Listo? Y B' es igual a 2 veces B. A eso significa duplicar sus dimensiones. Entonces, con este dato yo puedo obtener que A', el área prima, que es igual a lado por lado, A' por B', va a ser igual a 4 veces A por B, ¿no? Que es igual a decir a 4 veces el área A. ¿Listo? Porque acá A es igual a A por B. A por B. Entonces, vamos a tener acá, vamos a separar. Acá A' es igual a 4 veces A por B. Muy bien. Tenemos esto. Entonces, ahora recordamos la fórmula para calcular la capacitancia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la capacitancia prima, ¿a qué debería ser igual? Es igual a epsilon sub 0 por el área prima, ¿no? Sobre la distancia prima. Muy bien. Pero esto a qué era igual. Este es igual a epsilon sub 0 por el área prima, que es igual a 4 veces A. 4 veces A. Y la distancia, que es igual a D medios. Muy bien. Entonces, ¿y esto qué va a ser igual? Si acá 2 está dividiendo, ¿no? Por extremos y medios, como si todo eso estuviera entre 1 y acá de medios, entonces D por 1 sigue como denominador y 2 pasa al numerador. Sería 2 por 4, 8. Podemos sacarlo acá, 8. Y dejar así, miren. 8 por epsilon sub 0 por A sobre D. ¿Listo? Así nos queda. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué viene a ser todo esto? Todo esto viene a ser, no es otra cosa más que C sub 0. Todo esto es C sub 0. Porque C sub 0, ¿qué es igual? C sub 0 va a ser igual a E sub 0 por A sobre D, ¿no? Las dimensiones. Entonces, todo esto es C sub 0. Entonces, podemos decir que C' es igual a 8 veces C sub 0.
Y esto va a ser igual a 8 veces, ¿cuánto era C sub 0? 5 microfarads. A 5 microfarads. Lo dejo así como micro porque como estamos todo, es cálculo del mismo capacitor, no hay problema. Entonces, no es necesario poner por 10 a la menos 6. C' va a ser igual a 40 microfarads. Entonces, esta es nuestra respuesta. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que está pasando? Que al variar yo las dimensiones de este capacitor, fíjense qué es lo que hemos variado, cómo lo hemos variado, ¿no? Duplicando dimensiones de la placa y acercando un poco más las placas, yo estoy variando esa capacitancia. ¿Sí? ¿Cómo lo hemos variado? Miren, de 5 microfaradios lo hemos subido a 40 microfaradios. Solo incrementando, ¿no? Duplicando las dimensiones de la placa. ¿Ya? Ahora es más grande la placa, pero hemos reducido la distancia de separación. Fíjense cómo es que ha variado. ¿Ya? Entonces, fíjense en este problema, también es un problema muy común, a veces se coloca en los exámenes, ¿ya? Cómo variar las capacidades, fíjense, entonces, acá el detalle, ¿saben? Se duplican sus dimensiones, ¿no? Y fíjense bien, yo estaba cometiendo el error de poner área prima igual a 2 veces el área, no, no, si se duplica el área, sí, estaba bien esto, ¿no? Pero no, había interpretado mal. Se duplican sus dimensiones, quiere decir, el A y el B, vamos a duplicarlos a un A' y B', ¿no? Donde A', como hecho, se duplica, 2 veces A, y B', 2 veces B. Muy bien. Es un capacitor de placas paralelas, el área de un rectángulo, de un cuadrado, es lado por lado. Entonces acá sería 2A por 2B, 4AB. Y AB no es otra cosa más que el área A. Entonces, 4 veces el área A. Muy bien, es reemplazar, utilizar las fórmulas para hallar capacitancia según sus características geométricas. Me doy cuenta de este detalle, ¿no? Y obtengo finalmente que el nuevo capacitor va a tener una capacitancia de 8 veces el capacitor inicial, ¿no? Con lo que llegó al 40 microfarads. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Todo claro, profe, todo claro. ¿Sí? Ok. Todo está conforme entonces. Muy bien. Muy bien, ya estamos en la hora, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, miren, a ver si yo voy a subir esto ahora. Si pueden, acá hay un problema. Dice un capacitor de placas paralelas, les da la capacidad. Dicen, hay aire entre las placas. ¿Ya? Y la separación entre las placas es de 1.5, les da la distancia. ¿Ya? Pero fíjense que acá hay un dato importante. Hay aire entre las placas, ¿ya? Dicen, ¿cuál es la magnitud máxima de carga? O sea, ¿cuál es el Q? ¿No? Que debe colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder los 3 por 10 a la 4 voltios por metro. Muy bien. Entonces, el campo eléctrico, este es el campo eléctrico, este es E. Si el campo eléctrico no debe exceder los 3 por 10 a la 4 voltios por metro. Entonces, basados en esto, a ver, traten ustedes a ver de resolverlo. ¿Qué fórmula utilizarían? Lo que le está preguntando acá, ¿no? Es la carga Q. Entonces recuerden que la carga Q la carga Q es igual a, ¿no? Q es igual a ¿qué? A C por B, ¿sí? A C por B. Entonces necesitamos potencial. Entonces, ¿cómo podemos obtener el potencial si no tenemos? El problema no me habla. El problema acá me está hablando de campo eléctrico. Recuerden la fórmula, ¿sí? Potencial es igual a el campo por la distancia. Entonces, con eso van a tener acá la respuesta a este problema. Y ahora me dice qué pasa si ahora inserto un dieléctrico entre las placas. Al comienzo era aire. El dieléctrico en el aire es igual a 1, no hay problema. Pero ahora estoy insertando un dieléctrico. ¿Ya va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿No? Entonces, recuerdan que les había hablado sobre dieléctricos, cuál era la finalidad. Entonces, acá lo vamos a comprobar, ¿no? Entonces,
resuelvan igual, los datos son iguales, estoy viendo, los datos son iguales. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Recuerden, acá vamos un ratito acá, ahí está justo la fórmula, ¿no? La capacitancia que ya habían calculado, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por el valor del nuevo dieléctrico. Multiplican por ese valor y van a tener la respuesta. ¿Sí? Muy bien. A ver, inténtenlo hacer para mañana. A ver, por favor. Mañana empezando les voy a preguntar a ver si lo han resuelto. Y ya para pasar a al otro tipo de ejercicios en los cuales son distribuciones del tipo serie, paralelo, ¿ya? Eso sí, mañana tenemos que ver, ¿ya? No se olviden mañana su práctica calificada, ¿ya? Por favor, si tienen alguna duda, estamos todavía a tiempo, si tienen algo, ¿ya? Si han entendido cómo están, por favor, me lo hacen saber. Les subí ejercicios el fin de semana, espero que los hayan podido revisar, ya para que puedan dar bien esta práctica. Muy bien, señores. Ya, profe, la asistencia la pasó en el chat. Sí, pero si no la paso al WhatsApp, ¿ya? Les voy a pasar ahora al WhatsApp. Ya, profe, ¿Ya? ya está bien. Ya, me están preguntando sobre la práctica, hasta dónde llega. Es todo el primer capítulo, o sea, capacitores no. Capacitor lo dejamos para después, capacitores no entra. Ya, es una práctica de solamente fuerza, campo eléctrico, la ley de Gauss, aplicación de la ley de Gauss y lo que es potencial eléctrico, ¿ya? Sobre esos temas. ¿Ya? Justo de lo que les he mandado ejercicios, sobre eso es, porque ejercicios de capacitores ya les envío después. ¿Ya? Entonces, solo es de esos temas, nada más, todo lo que es capítulo 1. ¿Listo, señores? ¿Alguna otra consulta? ¿Listo? ¿Nada más? Muy bien, entonces, señores. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe, cuídese. Luego, Ya, igualmente, sí, bueno. ya les paso al WhatsApp el link de la asistencia. ¿Ya? Hasta luego. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.